Nos trataron como si no pertenecíamos a la familia. Pero el prometido hizo un anuncio inesperado: mi esposo sería el nuevo director ejecutivo de su empresa. Y todos los que nos habían ignorado tuvieron que inclinarse ante la realidad. Mientras mi hermana bajaba la mirada avergonzada. Crecí en una familia que para muchos parecía tenerlo todo: éxito, respeto social y una fachada impecable. Pero lo que la gente no veía era el clima pesado que siempre flotaba en las reuniones familiares, una mezcla de resentimientos velados, competencias invisibles y silencios incómodos. Mi hermana Carla y su prometido Diego eran la pareja que todos admiraban. Ambos venían de familias acomodadas y siempre se mostraban impecables, brillantes, seguros. En contraste, Andrés y yo éramos el otro lado, el lado menos glamoroso, más sencillo, y para ellos, menos digno de atención. Desde niña sentí esa división clara, esa separación casi física que me hacía entender que no pertenecía del todo a ese círculo. Carla, con su sonrisa perfecta y su sarcasmo sutil, disfrutaba minando mi confianza y sin necesidad de palabras duras, sabía cómo herir justo en el lugar más vulnerable. Diego, siempre a su lado, reforzaba esa atmósfera de exclusión con miradas frías y gestos de superioridad. No eran solo ellos dos, la familia entera parecía alineada en ese juego silencioso donde Andrés y yo éramos los perdedores. Las reuniones familiares se convirtieron en escenarios donde la cordialidad era solo una máscara. Mientras los demás conversaban animados, Carla lanzaba comentarios mordaces disfrazados de bromas que nos dejaban a Andrés y a mí en un incómodo silencio. Diego se reía con sorna, como si disfrutara viéndonos disminuir. La familia, en vez de intervenir, a menudo participaba o miraba hacia otro lado, alimentando ese círculo tóxico sin decir una palabra. Era difícil poner palabras a lo que sentíamos. No era solo la indiferencia o la burla, era la sensación constante de no ser bienvenidos, de ser siempre los inadecuados, los que debíamos aguantar sin quejarse. Andrés, con su paciencia y humildad, soportaba esas humillaciones calladas, pero podía ver en sus ojos ese cansancio profundo que no encontraba escape. Para mí, era desgarrador ver cómo ese brillo que había conocido en él se apagaba poco a poco cada vez que estábamos juntos con su familia. A lo largo de los años intenté encontrar explicaciones que justificaran ese comportamiento, alguna lógica oculta que explicara por qué nos trataban como si no pertenecíamos. Tal vez era la diferencia económica, la falta de estatus, o simplemente un resentimiento profundo que nadie quería reconocer. Pero fuera cual fuera la razón, la verdad era que la distancia emocional crecía y con ella la herida invisible que nos dividía. Recuerdo una ocasión especialmente dolorosa. Fue en la boda de un primo cercano, un evento que para nosotros debería haber sido un motivo de alegría. Carla, en su papel de estrella indiscutible, se encargó de recordarnos, con pequeñas pullas y miradas despectivas, que Andrés y yo éramos los extraños en esa celebración. Mientras todos bailaban y reían, yo sentí una soledad absoluta, como si estuviera atrapada en una burbuja de rechazo que nadie rompía. Lo peor no era solo ese momento, sino la normalidad con la que la familia aceptaba esa dinámica. Había una regla no escrita: no cuestionar, no enfrentarse, aguantar y fingir que todo estaba bien. Y así cada reunión se convertía en un ejercicio de supervivencia emocional donde Andrés y yo aprendimos a medir cada palabra, cada gesto, para no provocar más desprecios. El amor que nos teníamos fue el único refugio donde podíamos ser nosotros mismos. En casa, lejos de esas miradas que juzgaban y descalificaban, construimos un pequeño mundo de apoyo y comprensión. Pero esa burbuja también empezaba a mostrar grietas. El peso de la exclusión familiar nos afectaba más de lo que queríamos admitir, y la sombra de Carla y Diego parecía extenderse más allá de los momentos compartidos. Lo que nadie sabía, ni siquiera ellos, era que Andrés guardaba un secreto que podría cambiar la historia. Mientras ellos disfrutaban de su posición y sus privilegios, él trabajaba silenciosamente, con esfuerzo y sacrificio, construyendo algo mucho más grande de lo que ellos imaginaban. Pero yo aún no comprendía del todo la magnitud de ese secreto ni las consecuencias que traería. Así que en medio de esa atmósfera cargada de rencores y silencios, seguíamos intentando encontrar un lugar, una forma de ser reconocidos y respetados. Sin embargo, cada intento parecía estrellarse contra un muro invisible, dejando en nosotros una mezcla de tristeza, frustración y rabia contenida. Lo que parecía un simple conflicto familiar era, en realidad, una batalla de poder disfrazada de indiferencia.
Una lucha donde el amor y la lealtad se ponían a prueba frente a la traición y el desprecio. Y aunque la tormenta aún no estallaba, ya se sentían los primeros temblores que anunciarían un cambio profundo e inevitable. Nunca olvidaré el día en que todo se vino abajo. Ese instante en el que la confianza se quebró como un espejo hecho pedazos, y con él, una parte de mí misma que creía fuerte y segura. Fue una traición que no llegó con gritos ni acusaciones abiertas, sino con un silencio frío y un acto calculado que desnudó la verdadera naturaleza de quienes decían ser familia. Todo parecía una reunión más, otra cena donde Carla no dejó pasar la oportunidad para lanzar sus burlas disfrazadas de comentarios inocentes. Pero esta vez, su sonrisa cínica escondía algo más, un plan que estaba gestando con Diego, su prometido, y que pronto me atraparía sin red de protección. La traición no fue hacia mí directamente, sino hacia Andrés. Mi esposo, el hombre que siempre estuvo a mi lado, el que soportó silencioso los desprecios y la indiferencia, fue objeto de un golpe que nos tomó por sorpresa. Carla, con su arrogancia habitual, había decidido socavar la posición de Andrés frente a la familia y los negocios, sin imaginar que él estaba a punto de revelar su verdadera fuerza. Diego, quien hasta entonces se mostraba como un simple espectador, había fingido ser el líder, el visionario. Pero la verdad era otra. Andrés, en silencio, había estado construyendo desde hace años una carrera impresionante, con talento y sacrificio, que jamás había compartido con ellos por miedo a ser minimizado o ignorado. La traición vino cuando Carla, confiada en su poder y en la ignorancia de todos, comenzó a hablar en voz alta y con desprecio sobre el origen de la riqueza que Diego exhibía. Se burlaba sin piedad, insinuando que Andrés era un simple pariente sin méritos, un intruso que jamás podría estar a la altura. Creía que esas palabras nos harían daño, que nos hundirían. Pero Andrés no era el mismo hombre silencioso de siempre. Cuando llegó el momento, y ante la sorpresa de todos, tomó la palabra. Sin alzar la voz, sin rencores, solo con la verdad desnuda, explicó que él era el verdadero artífice del éxito empresarial que Diego exhibía. Que el dinero, las inversiones, la reputación que Diego usaba como escudo, en realidad provenían del trabajo incansable de Andrés. Fue un golpe para todos, pero especialmente para Carla y Diego, quienes quedaron sin argumentos. La sala quedó en silencio, el aire se volvió denso y las miradas que antes nos ignoraban ahora estaban llenas de incredulidad y vergüenza. Para mí, ese momento fue un torbellino de emociones. El orgullo por Andrés se mezclaba con la rabia hacia Carla y Diego por haber intentado borrarlo de la historia. Sentí que la burla que durante años habíamos soportado se revertía, pero a un costo emocional altísimo. La traición nos había herido profundamente, pero también nos dio la oportunidad de mostrar nuestra verdad. Sin embargo, el dolor de la traición no solo fue por lo que dijeron, sino por lo que implicaba, un desprecio que llevaba años acumulándose, una falta de reconocimiento que pesaba más que cualquier ofensa directa. La familia, que había puesto en duda nuestra valía, tuvo que tragarse sus palabras y mirarnos con otros ojos, aunque sé que para algunos esa aceptación fue solo superficial. En ese momento, mientras veía la cara roja y avergonzada de Carla, comprendí que la batalla no solo era contra ellos, sino contra una dinámica familiar que nos había mantenido atrapados en un ciclo de humillación y rechazo. El shock inicial dio paso a una mezcla de dolor, ira y liberación. Andrés y yo nos miramos y supimos que nada volvería a ser igual. Habíamos cruzado una línea invisible y, aunque la familia tratara de recuperar el control, nosotros teníamos ahora la verdad y la fuerza para reivindicarnos. Pero la traición también dejó heridas abiertas. Esa noche, en la intimidad de nuestro hogar, Andrés confesó la tristeza de tantos años ocultando quién era realmente, por miedo a que lo rechazaran. Yo lloré con él, sintiendo cada lágrima como un peso que por fin se liberaba. Fue un despertar doloroso pero necesario. Porque solo enfrentando esa traición podríamos empezar a sanar y a construir un futuro donde no tuviéramos que ocultar ni temer. Lo que parecía un simple conflicto familiar se había transformado en un choque de verdades, donde el poder, la lealtad y la identidad se pusieron a prueba de una manera brutal. Y aunque ese día se rompió la confianza, también se abrió una puerta para la autenticidad y la justicia que tanto habíamos buscado. Después de la revelación, pensé que las cosas podrían cambiar, que la verdad sobre Andrés nos liberaría de esa sombra tóxica que nos perseguía. Pero la realidad fue otra, la familia no quiso aceptar su derrota, ni mucho menos reconocer que habían menospreciado a un hombre que había trabajado en silencio para construir todo lo que ahora veían.
Los días siguientes a la confrontación fueron una mezcla de tensión y silencios pesados. Carla, en lugar de pedir disculpas o reflexionar, se encerró en un muro de orgullo herido, lanzando miradas gélidas y mensajes velados que dolían más que cualquier palabra directa. Diego, por su parte, evitaba nuestra presencia o nos trataba con un desprecio aún mayor, como si nuestra verdad fuera una mancha que intentaba borrar. Yo sentía que el aire se volvía irrespirable, que cada paso que daba en ese entorno era un recordatorio constante de que no éramos bienvenidos. Andrés trataba de mantenerse firme, pero veía en sus ojos esa lucha interna entre querer pertenecer y protegerse. Yo misma me sentía desgastada, atrapada en una red de lealtades y rencores que amenazaban con devorarnos. Fue entonces cuando comprendí que ya no podía seguir así. No podía seguir sacrificando nuestra paz por la ilusión de aceptación, ni tolerar un ambiente donde el desprecio era la regla disfrazada de normalidad. Tenía que decidir, ¿hasta dónde estaba dispuesta a soportar el veneno disfrazado de familia? Las noches se hicieron largas y tormentosas. Me encontraba despierta, repasando cada encuentro, cada comentario hiriente, preguntándome por qué seguía permitiendo que nos trataran así. La culpa apareció como siempre, esa voz interna que me decía que debía ser más paciente, más tolerante, que la familia era lo primero, que debía aguantar por Andrés, por mí, por todos. Pero también había otra voz, más silenciosa pero poderosa, que me decía que merecía respeto, que merecíamos ser tratados con dignidad, que no era justo ni sano vivir con ese peso constante. Y esa voz crecía cada día, empujándome hacia una decisión que hasta entonces había evitado. Recordé todas las veces que intenté hablar, mediar, suavizar la tensión, solo para recibir más desprecio o indiferencia. Pensé en Andrés, en su fortaleza silenciosa y en cómo, a pesar de todo, nunca había dejado de creer en nosotros. Me di cuenta de que nuestra lealtad hacia esa familia estaba agotada, que la obligación ya no podía justificar el daño que nos hacían. Entonces, en un momento de claridad dolorosa, supe que tenía que romper el ciclo. Que debía poner un límite no solo para protegernos, sino para recuperarnos. Fue una decisión difícil, porque implicaba alejarme de quienes habían sido mi familia toda la vida, renunciar a la idea de un vínculo que, aunque imperfecto, era lo único que conocía. Sentí miedo. Miedo a la soledad, a la condena social, a la culpa que vendría después. Pero también sentí un extraño alivio, como si por fin pudiera respirar sin esa carga constante. Entendí que la supervivencia emocional requería poner distancia, y que solo así podríamos empezar a sanar. Compartí mis sentimientos con Andrés, y él me apoyó con esa mirada cálida que siempre había sido mi refugio. Sabíamos que no sería fácil, que enfrentaríamos resistencia, juicios y quizá incluso rechazo total. Pero estábamos juntos, y esa certeza fue la fuerza que necesitábamos para seguir adelante. En esos días de lucha interna entendí que la toxicidad no solo venía de ellos, sino también de las expectativas sociales y familiares que nos habían impuesto sin preguntarnos si estábamos bien. Que a veces amar no significa aguantar todo, sino saber cuándo decir basta. Así, con una mezcla de tristeza y determinación, decidí que no podía seguir siendo la víctima silenciosa. Que merecía más, que merecíamos más, y que ese más solo podía venir de poner límites claros y proteger nuestra paz. Ese fue el punto de quiebre. El momento en que dejé de intentar cambiar a los demás y empecé a cambiar para mí. El momento en que entendí que el amor propio no es egoísmo, sino la base para cualquier relación sana, incluida la familiar. Desde ese instante todo comenzó a cambiar. No fue un camino fácil ni rápido, pero sí necesario. Porque a veces, para crecer, hay que soltar. Y yo estaba lista para hacerlo, para tomar las riendas de mi vida y reclamar el respeto que siempre nos habían negado. Nunca imaginé que enfrentar a Carla y Diego sería tan difícil. No por miedo a ellos, sino por el peso de años de silencio, humillaciones disfrazadas de bromas, y la sensación amarga de que la verdad que llevaba dentro podía desatar una tormenta imposible de controlar. Pero después de aquel punto de quiebre, supe que era momento de hablar, de plantar cara y dejar claro que ya no éramos los invisibles ni los despreciados. La reunión fue convocada en la casa familiar, un espacio que siempre me había parecido frío y distante, pero esa vez parecía una arena lista para la batalla. Andrés estaba a mi lado, su mano firme apretando la mía, transmitiéndome una fuerza que necesitaba para sostener cada palabra que iba a decir. Sabía que aunque íbamos juntos, yo era la voz que tendría que romper el silencio y decir lo que hasta entonces había callado.
Carla me miraba con esa sonrisa tan suya, la que solía ocultar desprecio y superioridad. Diego al lado parecía menos seguro, quizá consciente de que la situación se les escapaba de las manos. Los demás familiares se sentaron alrededor, algunos incómodos, otros expectantes, como si esperaran un espectáculo más que una conversación sincera. Respiré hondo y empecé, con la voz temblorosa pero decidida. Les hablé de años de sentirnos excluidos, de las miradas que ignoraban nuestra presencia, de los comentarios que dolían más que un golpe físico. Les hablé de cómo Carla, con sus palabras venenosas, había menospreciado a Andrés y a mí, y de cómo Diego se había sumado a ese juego de desprecio. Les conté que todo eso no era simple crítica familiar, sino un patrón tóxico que había minado nuestra confianza y nuestro amor propio. Les expliqué que no podíamos seguir permitiendo que nos trataran como si no pertenecíamos, como si nuestra valía dependiera de su reconocimiento. Hubo silencio. Un silencio pesado, como si mis palabras hubieran caído en un pozo profundo. Carla frunció el ceño y levantó la voz con esa arrogancia que tanto odiaba. «Así que ahora somos los malos, después de todo lo que hemos hecho por ustedes», dijo con un tono que mezclaba incredulidad y sarcasmo. «No se trata de culpas ni de listas de favores», respondí, intentando no dejarme llevar por la ira que amenazaba con explotar. «Se trata de respeto. De que reconozcan que somos personas, que merecemos dignidad, no burlas ni exclusión». Diego intervino, tratando de minimizar la situación, diciendo que tal vez estábamos exagerando, que la familia siempre tiene sus diferencias, y que deberíamos aprender a dejar pasar esas cosas. Pero esa respuesta me quemó por dentro. ¿Cómo podían justificar años de humillaciones como simples diferencias? En ese instante sentí que debía ir más allá, abrirme completamente, mostrar la vulnerabilidad que había protegido tanto tiempo. Les hablé de Andrés, de su trabajo silencioso, de su sacrificio, y de cómo, pese a todo, nunca dejó de creer en nosotros. Les dije que la verdadera riqueza no estaba en el dinero que Diego exhibía, sino en el esfuerzo y la honestidad que él había puesto para construir su camino. Las miradas se volvieron duras. Carla bajó la cabeza, y vi en sus ojos una mezcla de vergüenza y rabia contenida. Diego no dijo nada, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Fue un momento crucial. Poner en palabras esas verdades me dejó expuesta, vulnerable, pero también liberada. Me di cuenta de que había llevado demasiado tiempo esa carga sola, y que compartirla era un acto de coraje, de amor propio y también de protección hacia Andrés. Sin embargo, la confrontación no terminó en reconciliación ni en disculpas sinceras. Carla se levantó bruscamente, acusándonos de ser ingratos, de querer destruir la familia. Las voces subieron, los reproches se lanzaron como dagas, y la tensión se convirtió en un campo de batalla emocional donde cada palabra dolía. Pero en medio de ese caos, mantuve mi postura. No permití que el miedo o la culpa me hicieran retroceder. Les dije que merecíamos ser escuchados, que no nos iríamos sin que entendieran el daño que nos habían causado. Fue un enfrentamiento doloroso, donde la verdad fue un arma y un escudo. Descubrí que decir lo que duele no siempre es recibido con comprensión, pero que callarlo significa perpetuar la injusticia. Al final de la noche nos fuimos con las heridas abiertas, pero con algo que no habíamos tenido antes, la certeza de que habíamos puesto límites claros, que habíamos dejado de ser víctimas silenciosas para ser personas que reclaman respeto. Mientras salíamos, vi a Carla con la mirada baja, incapaz de sostener mi mirada. En ese momento supe que aunque la familia no cambiara de inmediato, algo dentro de nosotros había cambiado para siempre. Habíamos puesto la verdad sobre la mesa, y aunque ellos decidieran ignorarla, nosotros no volveríamos a vivir bajo esa sombra. Ese día aprendí que confrontar no es solo un acto de valentía, sino de amor propio. Que a veces, para ser libres, hay que enfrentar a quienes más miedo nos dan, y que la verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso hacia la sanación. Después de la confrontación, supe que no bastaba con decir la verdad, era necesario cambiar cómo nos relacionábamos con esa familia que durante tanto tiempo había sido una fuente de dolor. Era momento de establecer límites claros, firmes, que protegieran nuestra salud emocional y nuestra dignidad. Y aunque al principio no fue fácil, entendí que esos límites eran la única manera de preservar lo que nos quedaba de paz. El primer límite fue emocional. Decidí no responder a provocaciones, a burlas disfrazadas de bromas, ni a comentarios que buscaban minar nuestra confianza.
No iba a alimentar la toxicidad con más sufrimiento ni intentar justificar nuestro valor ante quienes no querían verlo. Fue un proceso de desaprender viejos hábitos, de dejar de esperar reconocimiento o afecto donde nunca hubo. También establecí límites físicos, redujimos las visitas a la casa familiar y evitamos encuentros que sabíamos iban a ser un campo minado. No era un acto de abandono, sino de autocuidado. Sabía que no podía controlar las acciones de ellos, pero sí podía decidir hasta dónde permitía que afectaran mi vida. Empezamos a crear un espacio propio, donde el respeto y la comprensión fueran la base. Por supuesto, enfrentamos resistencia. Carla no aceptaba que ya no íbamos a tolerar sus ataques, y en varias ocasiones intentó manipular situaciones para que volviéramos a la normalidad, es decir, a la sumisión y al silencio. Recibí mensajes indirectos, llamados incómodos y hasta reproches disfrazados de preocupación familiar. Pero cada vez que sentía la tentación de ceder, recordaba el peso de años de humillación y sabía que no podía retroceder. En la familia, algunos intentaron interceder para que soltáramos el tema y dejáramos atrás las diferencias. Pero entendí que dejar atrás no significaba olvidar ni aceptar cualquier cosa, sino sanar y construir desde un lugar sano. No podía sacrificar mi bienestar ni el de Andrés para complacer expectativas que solo alimentaban el conflicto. Establecer esos límites fue también un acto de amor hacia nosotros mismos. Aprendí a decir no sin culpa, a priorizar nuestro equilibrio emocional y a entender que el respeto debe ser mutuo, no una concesión unilateral. Fue difícil, porque durante mucho tiempo creí que el amor familiar era incondicional y que todo debía perdonarse. Pero descubrí que el amor sano también implica poner límites claros y protegerse. Con el tiempo, esos límites nos dieron fuerza. Nos permitieron reencontrarnos como pareja y como individuos, sin la sombra constante de la toxicidad familiar. Empezamos a rodearnos de personas que nos valoraban y a crear nuevas experiencias donde el respeto y la sinceridad eran la norma. A pesar de los desafíos, mantuvimos nuestra decisión. Y aunque la familia no siempre comprendió, aprendimos que no podemos controlar sus reacciones, solo las nuestras. Eso nos dio una nueva perspectiva. Ya no éramos víctimas, sino protagonistas de nuestra historia. Establecer límites fue un proceso doloroso pero liberador. Me enseñó que protegerse no es egoísmo, sino un acto de valentía y amor propio. Y aunque el camino sigue siendo complejo, cada límite que ponemos es un paso hacia una vida más auténtica y en paz. Durante mucho tiempo me sentí atrapada en una red de obligaciones familiares que parecían más una cárcel que un vínculo de amor. Crecí con la idea de que la familia es sagrada, que debemos anteponerla a todo, incluso a nuestra propia felicidad. Pero cuando la toxicidad se volvió insoportable, empecé a cuestionar esa creencia profunda y a enfrentar una decisión que jamás pensé que tendría que tomar: elegir la paz sobre la obligación. No fue una decisión fácil. Sentí que me traicionaba a mí misma, que traicionaba a los recuerdos, a la historia compartida, a esa idea romántica de familia unida a pesar de todo. La culpa apareció con fuerza, esa voz interna que me recordaba todo lo que había debido aguantar, que me decía que debía perdonar, que debía ser la que mantuviera la paz aunque fuera a costa de mi bienestar. Pero también había otra voz, la que cada vez se escuchaba más claro, la voz de mi paz, de mi salud mental, de mi amor propio y de mi amor hacia Andrés. Esa voz me recordaba que las obligaciones no deberían destruirnos, que el amor verdadero no exige sacrificar nuestra tranquilidad ni nuestra dignidad. Y aunque elegir la paz implicara distanciarme, decir no y dejar ir, esa voz era la que necesitaba escuchar. Poner esta elección en práctica significó enfrentarnos a la desaprobación de algunos familiares, a la incomprensión e incluso al rechazo. Algunos nos tacharon de egoístas, de ingratos, como si proteger nuestra paz fuera un delito. Pero con cada comentario hiriente, con cada mirada acusadora, entendíamos que no podíamos controlar la opinión de los demás, solo nuestra reacción. Elegir la paz fue un acto radical de libertad. Fue decidir que no valía la pena seguir entregándonos a un espacio que nos lastimaba, aunque llevara el nombre de familia. Aprendí que la verdadera obligación es hacia uno mismo, hacia la propia salud emocional y hacia las relaciones que realmente suman y nutren. Esta decisión afectó profundamente mi identidad. Rompió con la idea que tenía de lo que debía ser una buena hija o una buena hermana. Tuve que reconstruirme desde la aceptación de que está bien ponerme primero, que es válido elegir mi bienestar aunque eso signifique redefinir mi concepto de familia. Y con ese cambio interno,
vinieron también cambios en mis relaciones futuras. Empecé a rodearme de personas que respetaban mis límites, que valoraban mi paz y que me apoyaban en lugar de juzgar. Aprendí a identificar qué relaciones eran saludables y cuáles no, y a no sentir culpa por alejarme de las que me dañaban. Elegir la paz sobre la obligación fue un proceso de aprendizaje profundo, una renuncia a viejas cadenas para abrir espacio a una vida más auténtica y libre. No fue un camino lineal ni sencillo, pero cada paso que dimos nos acercó a un lugar donde el amor propio es la base de todas las relaciones. Ahora entiendo que la familia no siempre es un refugio seguro, y que a veces la mayor muestra de amor es protegernos de quienes no nos valoran. Elegir la paz fue decidir que merecemos respeto y tranquilidad, y que no hay obligación que valga más que eso. Después de todo lo que pasó, el silencio que siguió a la tormenta familiar fue profundo, casi abrumador. No esperaba un final feliz instantáneo ni una reconciliación mágica. Sabía que las heridas abiertas tardarían en sanar, y que la familia que había conocido seguiría siendo un territorio complicado. Pero también comprendí que al elegir protegernos y poner límites, habíamos abierto la puerta a un proceso de sanación personal que no tenía marcha atrás. La primera consecuencia palpable fue la soledad. Distanciarme de quienes consideraba familia me dejó un vacío, un hueco que al principio dolió más que cualquier insulto o menosprecio. Sentí la pérdida de tradiciones, de momentos compartidos, de la ilusión de unidad. Pero con el tiempo esa soledad se fue transformando en un espacio para el encuentro conmigo misma, para escuchar mis propios deseos y necesidades sin interferencias. En ese proceso descubrí que la verdadera familia se construye con quienes eligen estar a nuestro lado con respeto y amor genuino, no solo con lazos de sangre. Andrés y yo fortalecimos nuestra relación, basándola en la honestidad, la confianza y el apoyo mutuo. Esa complicidad nos ayudó a sanar y a mirar hacia adelante con esperanza. Una de las lecciones más profundas fue aprender a perdonar, no para olvidar ni para justificar el daño, sino para liberarme del peso de la rabia y el resentimiento que tanto me consumían. El perdón, entendí, es un regalo que me hago a mí misma, para poder seguir adelante sin arrastrar esas heridas como cadenas. También comprendí que no todos están preparados para cambiar o para reconocer sus errores, y que el amor no siempre es suficiente para transformar relaciones tóxicas. Aceptar esa realidad fue doloroso, pero me permitió soltar la necesidad de controlar lo que no depende de mí. Aprendí a soltar el control y a vivir en paz con la incertidumbre. El crecimiento personal que vino después de tanto conflicto me hizo más fuerte y más consciente. Aprendí a identificar señales de toxicidad desde temprano, a cuidar mi salud mental y emocional, y a no temer a poner límites aunque eso genere incomodidad en otros. Descubrí que mi voz importa y que tengo derecho a ser escuchada y respetada. Con el tiempo mi visión de la familia cambió. Ya no la veo como un lugar perfecto o inquebrantable, sino como un sistema complejo que puede ser fuente de amor o de dolor, dependiendo de cómo se cuiden sus vínculos. Entendí que es válido redefinir esos vínculos, alejándose cuando sea necesario para proteger la salud emocional. Esta experiencia me llevó a valorar más las pequeñas victorias diarias, un mensaje amable de un amigo, una comida tranquila con Andrés, un momento de paz en mi mente. Aprendí a celebrar mi autonomía y a confiar en que el camino que elegimos es el correcto para nosotros. Hoy puedo mirar atrás sin rencor, sino con gratitud por las enseñanzas que me dejó esta experiencia. Me enseñó a priorizar mi bienestar, a reconocer mi valor, y a construir una vida basada en la autenticidad y el respeto. Aunque el camino no fue fácil, cada paso nos llevó a una versión más plena y libre de nosotros mismos. Sé que aún quedan desafíos y que no todo está resuelto, pero la claridad que tengo ahora es mi mayor triunfo. He dejado de ser víctima para convertirme en protagonista de mi historia. Y esa transformación es, sin duda, el regalo más grande que pude sacar de una familia que me enseñó, a su manera, que significa luchar por la paz y el amor propio.